Bueno, pues una vez más, bienvenidos a todos y todas a este nuevo webinar. Como sabéis, una vez empezó toda esta situación derivada del coronavirus, pues AGEP empezó a introducir webinars de este tipo para que todos sigamos conectados, podamos resolver dudas con grandes expertos y tratamos temas tanto legales, fiscales, como este caso de hoy, que vamos a hablar sobre la rentabilidad en tiempos de coronavirus. Para ello contamos con una consultora de las mejores de Valencia, que es Improven, ¿vale? Como ponentes tenemos a Sergio Gordillo y también a Guillermo Prats, ¿vale? Sergio va a ser el que se va a encargar más de la coordinación y de moderar el webinar, y Guillermo es el ponente. Y sin más, pues doy paso a Sergio. Adelante. Hola Raquel, gracias a G por la oportunidad, un poco por colaborar desde Improven, en esto también de poder compartir con la mayor cantidad de gente posible, digamos, las experiencias digamos, que tenemos en la casa, nuestras recomendaciones y las mejores prácticas de gestión que en este momento son tan necesarias, ¿no? En un entorno de altísima incertidumbre, y por nuestra parte encantado de poder contribuir con nuestro granito de arena a que en el mundo empresarial sea capaz de poder responder lo mejor posible, ¿no? En este caso hemos preparado esta presentación, este PowerPoint, que entiendo que después será accesible para todos los que así lo soliciten a través de AGEP o a través de comunicación de Improven. Y me acompañará, como decía Raquel, Guillermo. Guillermo es socio de la casa también y experto también en situaciones complicadas. Y bueno, la verdad es que yo vaya dando un poco la entrada al seminario y después que Guillermo vaya entrando a dar la explicación de las pautas que creemos que os recomendamos a la hora de actuar en este entorno tan complejo. Y finalmente habrá una situación de preguntas en las cuales os invito a que las vayáis planteando. Si queréis hacerlas más personales, las enviáis a mí y luego las voy viendo y las iré agrupando para contestar posteriormente. Y si luego las podéis en el chat público, las verá todo el mundo y a partir de aquí, pues conforme acabemos la presentación, las iré recopilando también y las iré planteando para que con Guillermo el mismo, y incluso yo en algún caso, podamos dar contestación a las mismas, ¿no? Son 4 y 3, 4 y 4 minutos. Creo que cierto tiempo de cortesía, ¿no? Para que la gente pudiera conectarse y vamos a ir dando paso a la presentación, ¿no? Guillermo, ¿quieres tirar tú para adelante, por favor? Una diapositiva. Bueno, en este caso ya hemos presentado quiénes estábamos a continuación. Sí, por favor. Queremos, de alguna forma, dentro de lo que vamos a estar viendo, por un lado es algo que entendemos que son escritos básicos de gestión en tiempos de crisis y, por supuesto, en esta crisis que vivimos, que es, digamos, muy distinta a las anteriores en su aspecto, digamos, que tiene derivado de la salud o tema sanitario. Pero es verdad que a partir de aquí hay bastantes connotaciones en aspectos como todo esto implica en el negocio, en las empresas, ¿no? A partir de aquí, ¿qué claves creemos que son importantes tener en cuenta para abordar un proceso de reestructuración del negocio? Y entender reestructuración desde la situación que tener que replantear el negocio ante una situación de cambio que tenemos, ¿no? Hace 3 o 4 semanas vivíamos una realidad y en poco tiempo esa realidad ha cambiado radicalmente. Y por tanto, ¿cómo debemos reestructurarnos? ¿Cómo debemos replantearnos nuestra actividad, nuestra empresa, para poder, de alguna forma, en la medida posible, salir lo mejor posible de esta situación tan complicada, ¿no? En este caso, cómo abordar, digamos, la parte más directa en cuanto a esa reestructuración operativa, que es la que nos permite dimensionarnos a la situación actual de negocio, bien por causa de fuerza mayor, porque estemos obligados por Real Decreto, o bien porque la bajada de actividad nos ha llegado, por supuesto, y nos debemos dimensionar, o incluso veremos que hay algunas compañías que tienen una situación incluso radicalmente opuesta, de que debido a ser empresas de servicios básicos, incluso han tenido sobredemanda, ¿no? Como puede ser en el sector de alimentación, por ejemplo, ¿no? En este caso, dentro de la reestructuración operativa, como herramienta básica, los ERTES, que yo creo que en este caso de unas semanas hemos ido hablando mucho de ellos, qué aspectos creemos que son importantes a la hora de abordarlo, y sobre todo entendiendo que vamos a hablar, en este caso, los que han tenido que desarrollar un ERTE por causa de fuerza mayor, en qué medida, conforme el estado de alarma se levante, va a haber que abordar un segundo ERTE para dimensionarnos a un negocio más reducido.
y por tanto cómo entendemos que esa reestructuración operativa debe abordarse y esa memoria técnica, como recomendamos que se trabaje para que sea sólida y permita que esa memoria sea aceptada por la autoridad laboral, ¿no? Y en este caso también, como último punto, la gestión de la financiación del circulante, ¿no? Tienen como las dos grandes herramientas de ser capaces de amortiguar el golpe inicial bajo el cual hemos sido de alguna forma sometidos estas semanas y como desde ese punto de vista la parte operativa, dimensionamiento personal y la parte de tesorería financiera, cómo entendemos que tenemos que tomar decisiones para que la compañía pues, pase estos primeros golpes y vaya a estar en condiciones adecuadas para las siguientes semanas / meses que nos vienen por delante, ¿no? Y como decía anteriormente, para los que se han añadido un poquito al final y haciendo vuestras preguntas, las iremos viendo. Quien me quiera hacer pregunta personalmente, yo la recogeré y luego se la trasladaré a Guillermo o la contestaremos. Y las preguntas que hagáis en abierto, pues las iré cogiendo para que luego al final de la sesión podamos tratar las preguntas y compartirlas, comentarlas entre Guillermo y yo mismo, ¿no? En este caso, Guillermo, adelante, por favor. Sí, al final no se trata de entrar en mucha más información, creo que estamos todos absolutamente colapsados por la cantidad de información que en últimas semanas se nos pone encima de la mesa y prácticamente tanto en chats privados como en la radio, como en prensa, como en internet, como en televisión, hay muchísima información y quizás las últimas que van apareciendo, por ejemplo el viernes pasado hablaba de un cierto temor a una caída del PIB del 10%, ¿no? Y en Grillera también hace poco se prolongaba también 2 semanas más el estado de alarma hasta finales de abril de momento y es verdad que posiblemente después de Semana Santa volvamos a una situación un pelín menos coercitiva como la que actualmente vivimos, en la cual sí que se ha reducido muchísimo la actividad operativa, ¿no? Al final hay una avalancha de información, una avalancha de cosas que nos están viniendo y como ante todo esto somos capaces de ir tomando decisiones y respondiendo para adecuarnos, ¿no? Guillermo, por favor. En este caso, digamos, yo diría, un planteamiento que creo que es el primer mensaje a abordar, es que todas las empresas, todas las personas, todos los países estamos expuestos a una misma situación, ¿no? Hay una pandemia, hay una enfermedad de fácil contagio y una razonable tasa de mortalidad que pone en riesgo nuestro sistema sanitario y esto es algo que nos afecta a todos por igual, ¿no? Y tanto nos afecta como personas, como empresas, como decía, nos afecta a nosotros y a nuestra competencia, ¿no? La local y la cercana. En este caso, esta pandemia, esta enfermedad no sabe fronteras, afecta a cualquier zona geográfica de nuestro territorio, de nuestro continente y del mundo, ¿no? Por tanto, la primera reflexión que ponemos encima de la mesa es que como esto afecta a todos por igual, el primer planteamiento es que depende de nosotros cómo respondamos ante esta situación que es externamente la misma para todos, pero nuestra respuesta va a ser básica para poder salir mejor que los demás, ¿no? Se trata de acabar esta carrera en una posición mejor que la competencia, bien porque reduzcamos distancia competitiva con ellos o bien porque les pasemos por delante, ¿no? Creo que es un entorno en el cual depende de las decisiones de la gente que tenga que tomar decisiones. En este caso, la propiedad, el equipo directivo, los directivos son los que deben tomar decisiones. Y por tanto, es una oportunidad para seguramente sufrir y tener dolor y tener decisiones complicadas, pero poder avanzar posiciones en cuanto a la situación competitiva con nuestro entorno, ¿no? Y está claro que este seminario va más enfocado a situaciones de compañías que tengan una situación complicada, en la cual han tenido que cerrar su actividad por causa de fuerza mayor o que su actividad derivada de ese cierre por causa mayor se haya visto absolutamente mermada y por tanto tenga una situación, digamos, de actividad muy baja, o bien podemos tener alguna situación de otra compañía en la cual es verdad que su actividad se ha visto mermada, pero posiblemente puede ser capaz de apostar por otro tipo de canales o redefinir en algún sentido su propuesta de servicios y, por qué no, ser capaz de pivotar, ¿no? A la hora de generar nuevos servicios que puedan ser útiles en este momento, sabiendo de un cliente que tiene, en este caso, unas necesidades mucho más básicas, ¿no? Lo estamos viendo con compañías en alimentación o compañías de alimentación que tenían muy fuerte, lo tenían retail y Oreca, pues, por supuesto Oreca ha desaparecido, retail ha crecido, o otro tipo de compañías, como puede ser, las que estamos viendo en Netflix y este tipo de cosas, que ya están hinchándose, ¿no? De alguna forma en la sobredemanda, ¿no? Al final, es verdad que cada uno de nosotros, en función de nuestra aportación de valor, estamos en situación de mayor o menor bajada de actividad. En este caso, vamos a centrarnos más en las compañías que bien tengan una situación difícil o que estén siendo capaces de poder, a medio plazo, pivotar para generar nuevos servicios que en este momento no pudieran tener a su alcance, ¿no? Pero creo que al final el mensaje de aquí es que esto es igual para todos,
y depende de las decisiones que tomemos para que salgamos mejor que nuestra competencia. Seguramente un poco cojos, seguramente ciegos de un ojo, seguramente algo sordos y algo mancos, ¿no? Pero mejor que nuestra competencia y con mejores posibilidades para recuperar el espacio y poder estar cerca de nuestros clientes. Nuestro primer mensaje en cuanto lo queremos trasladar, ¿no? Guillermo. Por lo tanto, es como la pequeña historia esta, ¿no? que comentaban desde tiempo atrás, si la conocéis, creo que es bastante conocida, de dos compañeros que están en la selva y se para uno de los dos y se para a calzarse unas zapatillas, ¿no? Y su compañero le pregunta, ¿por qué te calzas? ¿Por qué te paras si te pones zapatillas? ¿No? Y le dice, porque no, mi intención, si el león nos va a pillar a los dos. Le dice, no, porque mi intención no es correr más que el león, sino correr más que tú, ¿no? Pues al final, esta es la moraleja de esta historia y cual os invitamos a que toméis las mejores decisiones para que seáis capaces de responder a este reto mejor que los demás y, por tanto, ser capaces de, conforme la actividad se vaya recuperando, tengáis mejores posibilidades para poder tirar para adelante, ¿no? ¿Sí, Guillermo? Y en este caso, creo que hay 7 factores, y a partir de este punto, yo empecé a dar paso a Guillermo, hay 7 factores que entendemos son clave para las tomas de decisiones que tenéis que tomar en las próximas semanas, ¿no? 7 factores que creo que tienen que estar en vuestra mesilla de noche. Por un lado, el tiempo que transcurre hasta aceptar la crisis. Creo que es algo que ya, después de varias semanas, es algo que ya aceptamos todos. O sea, al principio cada uno pues, podía negarse en cuanto a si esto es un pequeño constipado, esto es alguna gripe que al final todos pasamos, esto pasa en China o en Italia, a nosotros no nos pasa, ¿no? Y al final es situación de realmente esto es un impacto que es una crisis de verdad y por tanto la aceptémosla, ¿no? Y en este caso no como la crisis de 2007, 8, 9 permitió que fuera un proceso lento, progresiva, de aceptación de una situación complicada, aquí ha sido prácticamente en cuestión de horas para días el hecho de aceptar que era una situación realmente compleja y de crisis y por tanto que ante esa situación, punto 2, ¿no? De motivos externos que nos están afectando a cada uno de nosotros como personas o como compañías, se une nuestra acción interna, ¿no? Como cada empresa, en función de su relación con sus empleados, su relación con sus estados financieros, su capacidad operativa, su estructura de gastos fijos, su situación de tesorería, su relación con clientes. Al final, la situación interna hace que tengas una posición mejor o peor para poder responder a estos retos, ¿no? Con lo cual es importante aceptar que la crisis es una crisis como tal, creo que es algo que ya aceptamos, entender cuál es la situación interna y empezar a construir a partir de aquí tu DAFO, ¿no? Tu DAFO de compañía, bajo el cual poder empezar a responder a los retos, ¿no? Y en este caso, reducir el tiempo de respuesta desde aceptar que hay una crisis para empezar a actuar, ¿no? En este caso, creemos que es importante que no dilatar el tiempo de ejecución. Aquí, en este momento, los primeros días han sido claves, tanto en aspectos de salud de trabajadores, como en aspectos de dimensionarnos acorde al negocio que realmente teníamos, como aspectos que iban derivados a cómo proteger la caja, la tesorería, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué más cosas, una vez abordado este punto de plan de contingencia, somos capaces de empezar a actuar, ¿no? Con lo cual, aceptar que esto es una crisis en profunda, que hay una situación de partida cada uno distinta, que hay que hacer ese DAFO actualizado y a partir de aquí responder y ponerse en marcha para poder actuar a toda velocidad, ¿no? Y a partir de aquí poder terminar un plan objetivo de reestructuración, ¿no? Un plan objetivo que nos permita responder a este reto y una cierta capacidad analítica, por supuesto que sí, pero no estar analizando por analizar, sino llegar a conclusiones rápidos con el equipo, con tu equipo, contigo mismo y empezar la puesta en marcha de las acciones, primero para cortar la hemorragia, para cortar la sangría y a partir de aquí, para una vez estabilizados, poco a poco ir construyendo valor otra vez, ¿no? Guillermo, por favor. Por tanto, también incidir que en poco tiempo hemos tenido que cambiar de una serie de competencias más derivadas de crecimiento o de desarrollo o de evolución del negocio o de vías de expansión o de lanzar nuevas actividades a una situación en la cual en poco tiempo hemos tenido que cambiar nuestra forma de tomar decisiones, ¿no? Aparecen otras competencias que hay que sacar debajo de la existera y si no las tenemos nosotros o alguien que seguramente las tendrá alguien más del equipo que a lo mejor en la fase creativa era menos capaz, pero en este caso hay que permitir que esa persona con capacidad más ejecutiva, más directiva, sea capaz de que de alguna forma se ponga al frente de esta situación de cambio, ¿no? Y en qué medida, si eso no está en el equipo, pues que busquemos en el baúl de nuestras capacidades aquellas competencias que nos tienen que permitir ser ágiles, ser directivos, ser ejecutivos y ser implantadores a máxima velocidad de las acciones que como persona, como directivo, como empresario, tengamos que poner en marcha, ¿no?
siendo muchas veces seguramente complicadas, muchas de ellas, y se afectan a personas más todavía, pero tenemos la responsabilidad como empresarios, como directivos, de llevar un barco hasta un puerto más seguro, sabiendo que hay una tormenta complicada y, por tanto, con el máximo compromiso desde la propiedad, desde la dirección y, por supuesto, con el equipo para atravesar este mar turbulento, ¿no? Sabiendo que habrá momentos complicados, momentos que ese barco en el cual estamos va a sufrir, va a tener algunos agujeros, va a tener alguna forma ciertas vías de agua y en este momento es cuando debemos sacar lo mejor de nosotros mismos para responder ante los retos del entorno, ¿no? Y sobre todo mejor que nuestra competencia, como antes decía, ¿no? Y estar preparados en este proceso, que el plan que hagamos va a tener seguramente imprevistos, va a tener de alguna forma situaciones que no nos podemos imaginar, con lo cual, incluso que ese plan que esté en marcha, preparados para ir virando, preparados para ir cambiando cierto rumbo. Nunca el destino al cual queremos llegar, que es pasar esta travesía compleja, pero sí que sabiendo que habrá que ir zigzagueando en función de cómo nos vengan las olas o nos vengan los golpes, ¿no? Bien porque de repente hace una semana el gobierno se plantease en un domingo última hora sacar un real decreto que reducía al mínimo las actividades y que parecía que el lunes el mundo se iba a parar y como 48 horas después resulta que sí que se plantea poder hacer ciertas actividades, ¿no? Ese tipo de cosas van a seguir pasando. Ahora aparentemente la semana que viene es cuando se volverá a cierta normalidad. Bueno, puede ser que sea así, por lo tanto hay que prepararse para ello, pero también es cierto que pueden pasar otras cosas que no están en nuestro escenario, que no están en nuestra hoja de ruta y que pueden hacer que lo que hasta ahora estemos trabajando tengamos que pivotar, cambiar, ¿no? Con lo cual hay que ser flexibles a la hora de volver a replantearnos parte de la hoja de ruta que esté en camino, ¿no? Creemos que estos 7 puntos, estas 7 reglas son básicas en lo que ahora comentará Guillermo y tiene que estar en vuestra mesilla de noche para las próximas semanas, meses, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Guillermo, si quieres, ahora te cedo a ti un poco la palabra para que de alguna forma empieces a esbozar. ¡Hermosas uñas! Estoy trabajando en agregar ese poder clonador a sus trajes de poder animal. Gracias. Sí, gracias, gracias Sergio. Bueno, quería agradecer por mi parte, por la parte de Improven, a Jeb por la oportunidad de hacer este webinar y agradeceros vuestra presencia un lunes a las 4 de la tarde. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible, porque la verdad es que hay bastante contenido. La verdad es que lo que hemos querido hacer es volcar un poco nuestra experiencia, como ha dicho Sergio antes, en procesos similares que hemos vivido, sobre todo muchos procesos que vivimos desde 2008 hasta 2012, 2013 y bueno, producto de lo cual pues hemos preparado esta presentación un poco destilando muchas de esas experiencias y que estamos un poco refrescando a marchas forzadas y en alta velocidad, ¿no? Como vosotros estáis comprobando. Un poco me gustaría recapitular un poco porque, bueno, han pasado 3 semanas, que la verdad es que parece mucho más tiempo, pero, bueno, básicamente, ¿qué ha pasado, no? Ha habido una crisis sanitaria, todos conocemos, ha habido un cierre o una congelación, una hibernación de la economía forzada por el gobierno, por motivos de la crisis sanitaria, y ha habido un frenazo en la demanda, con lo cual ha habido un frenazo en los ingresos y previsiblemente y seguramente un frenazo en los cobros. Pero a partir de aquí se abre una etapa de incertidumbre con una duración que no sabemos cuál va a ser, además con gran volatilidad, como comentaba Sergio, a nivel legal y regulatoria, a nivel de nuestros clientes, a nivel de la demanda, incluso a nivel de los proveedores. Unos han cerrado, otros no han cerrado, otros cerraron, luego abrieron con el último decreto del gobierno. No sabemos si la recuperación va a ser en forma de V, muy rápida, va a ser en forma de U, o sea, un poco más estacional en la parte baja y va a ir creciendo más rápidamente, o en forma de L, como fue en la recuperación a partir de 2013-2014. Lo que sí que sabemos, y esto es una gran diferencia respecto a la última crisis, aparte de la velocidad con la que ha venido esta, es que al menos hay liquidez. O
sea, nosotros estamos hablando mucho con bancos y por lo que parece no va a haber tanta restricción, digamos, monetaria de líquido para las empresas. Y eso es una muy buena noticia, ¿vale? Para la supervivencia de muchos. Sí que es verdad que aunque haya dinero, eso, digamos, no es óbice para que tengamos que en cada empresa hacer nuestros deberes. Al final, la cuenta de resultados tiene que dar y no podemos tapar deficiencias en la gestión o la gestión de la cuenta de resultados o del negocio como de la tesorería con dinero externo. O sea, el dinero, pues, todos lo sabemos, tiene que crearse del valor que aporta la propia empresa, ¿vale? Entonces, con todos estos condicionantes, ¿a qué nos acerca? ¿A qué nos tenemos que enfrentar? Pues bueno, nos tenemos que enfrentar a una nueva fase de adaptación, ¿no? Bueno, lo hemos llamado darwinismo empresarial porque al final esto ha sido, guardando las distancias, un poco pues, lo que les pasó a los dinosaurios, ¿no? Digamos, en un momento determinado y de una manera muy rápida, ocurrió algo, ¿no? Un asteroide que estalló en el Golfo de México, que, bueno, que provocó una serie de cataclismos que hizo que los dinosaurios desaparecieran, pero no desapareció la vida. Al final, pues hubo una serie de animales, independientemente de su tamaño, que se adaptaron, ¿no? A las nuevas circunstancias de falta de luminosidad, de temperatura, etcétera, etcétera, que lograron sobrevivir. Con lo cual aquí estamos hablando de un tema de adaptación y de flexibilidad, ¿no? Para enfrentarnos a esta nueva situación, los primeros pasos que nosotros siempre recomendamos, y más en esta situación, es, digamos, lograr un balanceo, ¿no? Un equilibrio entre tres grandes puntos. Lo primero es la salud de los trabajadores a nivel de condiciones de protección y seguridad adecuadas en el puesto de trabajo, teletrabajo, etcétera, etcétera, que eso obviamente tiene que ser lo primero. A partir de ahí, no nos podemos olvidar de nuestros clientes. Muchas veces, en muchas empresas, se ocupan lo primero de su caja, de su cuenta de resultados, de sus ingresos, pero no nos tenemos que olvidar de los clientes. A partir de ahora, y bueno, en esta situación ya, y seguramente en la posterior a la crisis, vamos a observar diferencias en lo que va a ser la demanda, en el comportamiento de los clientes, ¿vale? Luego incidiremos un poquito en eso. Y luego, por supuesto, el tercer punto es la sostenibilidad de la empresa. Hablamos en el corto, en el medio y en el largo plazo. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de cuenta de resultados, pero hablamos también de caja, ¿vale? Hablamos de cobros y de pagos, ¿vale? Tenemos que defender, que sobre todo en el primer mes, lo que es la caja y la sostenibilidad a nivel de tesorería de la empresa. Eso es fundamental. Las claves para estos primeros pasos tienen que ser observación del entorno, y aquí hablamos del entorno regulatorio, del entorno de la demanda de nuestros clientes, del entorno de nuestros proveedores, defender y cuidar de la cadena de suministro y asegurarla, adaptarnos y ser muy flexibles, ¿vale? Porque aquí las cosas van a cambiar, tanto si la recuperación o, digamos, el panorama tiene forma de L como si tiene forma de V o de U, ¿vale? De hecho, si tiene forma de V o forma de U, pues se presentarán oportunidades de mejora, ¿vale? Que tendremos que aprovechar lo antes posible, ¿vale? Análisis y decisiones rápidas, digamos, no hacer las cosas a lo loco, pero sí que es verdad que aquí la velocidad, digamos, tiene una importancia mayor que en otras circunstancias. Siempre tener optimismo, o sea, siempre ser optimistas. Digamos, estamos en una situación muy mala y siempre tenemos que creer que esto, digamos, sin ser iluso, pero tener ilusión, ¿no? Esto pues mejorará, tiene que mejorar, ¿vale? Y, digamos, el quinto punto es no parar. O sea, siempre acción, acción, acción. Siempre hay clientes, tenemos que cuidar a los clientes tienen necesidades. Si no tienen las necesidades que tenían antes, tendrán otras, pero tienen necesidades y tenemos que estar cerca de ellos y
como siempre, pues tenemos que vender hasta debajo del agua, ¿vale? A nivel de estructura de actuación, mira, nosotros estructuramos nuestros planes en 3 grandes grupos, ¿no? Uno que sería plan de contingencia, que es un plan a corto plazo de 1 mes, con mucho foco en la caja y también en la contención de gastos. Lo que sería el plan 100 días, ¿vale? Que hablábamos pues eso, de 3 meses. Y luego un plan de reestructuración que hablamos de medio plazo y que se enfoca más en asegurar la sostenibilidad. Lo que es el contenido de cada uno de los planes son bastante parecidos, lo que pasa es que en el plan de contingencia le damos muchísima más importancia, mucho más foco en lo que es la caja, y en el plan 100 días y el plan de reestructuración, al tener un poquito más de tiempo, no mucho más, pues ya podemos incidir en lo que es el modelo de negocio, ¿vale? A nivel de productos, a nivel de clientes, a nivel de proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí es importante digamos, que tengamos claras, que asumamos unas hipótesis de partida lo más conservadoras y pesimistas, ¿vale? A nivel de tiempo, o sea, no sabemos cuánto va a durar esto, tenemos que asumir que esto va a ser largo. A nivel de profundidad, esto va a impactar y seguramente tenemos que pensar en que va a impactar más de lo que nosotros presumíamos al principio, ¿vale? Y bueno, a nivel de cantidad, pues esto va a ocurrir en todo el mundo y va a ocurrirle a nuestros clientes y a nuestros proveedores. ¿Esto qué va a hacer? Que seguramente el escenario posterior a esta situación vaya a ser un escenario, digamos, diferente. Seguramente será difícil que vendamos lo mismo o, digamos, al mismo nivel que estábamos vendiendo en febrero, en enero o en diciembre. Será diferente, seguramente tanto en cantidad como en calidad. Si hablamos del plan de contingencia, ¿vale? Ese plan a 1 mes, tenemos que centrarnos en 4 grandes puntos. Lo primero, y volvemos a insistir, lo que es la salud, ¿no? Protección de los trabajadores. Y hablando también de los trabajadores, una reorganización del trabajo. Seguramente tendremos que hacer menos cosas y esas cosas serán súper importantes y tenemos que cuidarlas muy bien, ¿vale? El segundo punto sería a nivel de acciones financieras. Tenemos que estar muy encima de lo que es la caja, de los cobros y de los pagos, ¿vale? Cobros acelerarlos, hablar con nuestros clientes y los pagos pues intentar frenarlos, partirlos, renegociarlos, etcétera, etcétera. Que eso es algo que seguro que vosotros estaréis haciendo. Continuando con la parte de organización o trabajadores, nos tiene que ayudar todo lo que es la parte tecnológica, ¿no? A nivel de herramientas de teletrabajo, ¿no? Obviamente. De hecho, este webinar es un ejemplo de estas herramientas. Y a nivel de acciones operativas a corto plazo, aquí estamos hablando de una reducción de los costes de personal, los ERTES, que al final no deja de ser un procedimiento administrativo, que ahora explicaremos un poquito más, y mucho foco en la reducción de gastos. Normalmente, pues cuando la empresa está creciendo o tiene una marcha más o menos normal, pues, y nos pasa a todos, asumimos una serie de gastos que seguro que no son estratégicos, pero bueno, los estamos asumiendo. Pues digamos que uno de los primeros pasos, y sobre todo para no centrar el impacto de los ahorros en el personal, será hacer una revisión de todos los gastos de la empresa y eliminar o por lo menos congelar los que no sean clave y los que no sean estratégicos. En este sentido es bastante común hacer esto en épocas de crisis. En 2008, 2012, 2013 esto era, vamos, el pan nuestro de cada día, y lo normal, y además hablamos por experiencia, pues nosotros lo hemos hecho en nuestros clientes, es que los proveedores o acreedores, si hablamos de arrendadores, hablamos de proveedores, hablamos de proveedores de servicios, entiendan la situación y se avengan a renegociar o por lo menos a dar carencia, prorratear. O sea, aquí hay multitud de opciones, ¿no? Sergio, ¿querías decir algo? Sí, en este caso, por la línea que tú decías, ¿no? En este caso sí que trabajar mucho en
pagar aquello que, por un lado, puede ayudar a la salud y a la tecnología para las personas a trabajar de forma distinta, y pagar aquello que genera ingresos, ¿no? Alinear mucho los pagos con lo que pueda generar ingresos, ¿no? Es un poco el punto de partida inicial, ¿no? Y a partir de aquí, conforme la cosa se estabiliza, puede plantear una situación financiera distinta, ¿no? Pero sí que hay que alinear mucho ingresos con pagos en aquello que, digamos, esté alineado con salud y con ingresos, entre comillas, ¿no? Muy bien. Y aquí es importante, muy importante, lo que es la comunicación, tanto a nivel interno como a nivel externo, tanto con proveedores, tanto con clientes y con mucha más intensidad con la gente, con nuestra gente, con los trabajadores. Tenemos que siempre tener hilos de comunicación bastante continuos, ¿vale? De manera permanente, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la gente en situaciones de incertidumbre, y eso nos pasa a todos, pues nos entran miedos, nos entran inquietudes, y cuanto más cerca estemos de la gente y de nuestros clientes, de nuestros proveedores, mejor. Cuando hablamos de proveedores, también incluyo a los bancos, por cierto. ¿Vale? Los 10 grandes directrices, 10 mandamientos que tienen que tener un plan de contingencia es, primero, nombrar la gente clave que nos va a ayudar, comité de crisis, como lo queramos llamar, ¿vale? Y alinearlos con la situación real de la empresa y con los objetivos, ¿no? Que no deja de ser la supervivencia y, quedar en la mejor posición competitiva posible. Después, lo que comentábamos, incrementar la relación de comunicación con tu canal a nivel de cliente, ¿no? Hay que entender los cambios de los consumidores, de nuestros clientes, del cliente de nuestro cliente. Y hay que tener muy claro, y luego esto lo ampliaremos un poquito, realmente para qué servimos, o sea, cuál es nuestra razón de ser. Porque realmente luego nos tocará centrarnos mucho en una gama de productos que realmente reflejen quiénes somos y para qué servimos, ¿no? Porque seguramente no podremos hacer de todo, sino que tendremos que centrar nuestra gama de productos en ciertos productos, ¿no? Hacerla más estrecha, ¿vale? Para hacerla mucho más coherente con lo que somos, ¿no? Porque seguramente lo que no somos nos hará más ineficientes, ¿vale? Luego ampliamos esto. Proteger al talento y al equipo, ¿vale? Esto, tenemos que tener al equipo muy alineado. Esto, digamos, es muy coherente con el punto 1. Redefinir el modelo organizativo, herramientas de comunicación, metodología de comunicación, reuniones, mantener, digamos, el pulso, que a distancia es más complicado. Y, bueno, pues utilizar todas las herramientas que tenemos a mano, ¿no? El punto 5, pues todas las decisiones con la caja en la cabeza. Al final, la caja es lo que nos va a salvar o lo que nos va a condenar en este primer mes, ¿vale? Y aquí hablamos de, pues eso, de todos los cobros, de todos los pagos, digamos, de devoluciones de principal en préstamos. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de, pues, de IRPF, de IVA, incluso de seguridad social. Tengamos claro que se avecinan semanas y meses complicados y tenemos que defender la caja a muerte, ¿vale? Luego, continuando con este punto, monitorizar muy de cerca la entrada de pedidos, ¿vale? O sea, estar muy cerca de los clientes, de las ventas, de los pedidos que entran, de cómo los estamos entregando, cómo estamos acelerando los pedidos y las entregas para, digamos, adelantar el cobro. Al final esto nos va a dar seguramente la medida de la caja que vamos a tener a futuro y, digamos, a nivel de cobros. O sea, nos van a decir los cobros que vamos a tener a futuro y nos dirá los pagos que nos podemos permitir. Aquí es muy importante tener claro cuál es el horizonte a nivel de cobros y pagos que vamos a tener, sobre todo para tener claros los cobros que nos vamos a poder permitir, ¿vale? Y a nivel de renegociación con proveedores, pues apretar más o menos, ¿vale? Aquí el punto 7, revisar lo que es la cadena de suministro. O
seguramente tenemos una gama de producto más estrecha, con lo cual tendremos una producción, si tenemos parte productiva, digamos, pues más concreta, con menos productos, y eso tendremos que adaptarnos y tendremos que ser mucho más eficientes, ¿vale? Y tendremos que planificar los aprovisionamientos para esa gama de producto mucho más estrecha. Esto nos permitirá tener unos stocks menores y, digamos, hopefully, como dicen los ingleses, generar tesorería por este lado, ¿vale? Relacionado con lo anterior, trazar un plan de proveedores, ¿vale? Explicarle a los proveedores cuál es nuestra situación, cuál es nuestra nueva gama de productos y cuáles son digamos, los insumos o las materias primas o productos que les vamos a comprar a ellos para asegurar el suministro, ¿vale? Obviamente, paralizar las inversiones que no sean estratégicas. Yo casi diría las inversiones que no tengan un retorno de más de un mes o de 2 meses, como mucho, ¿vale? Y luego el 10º punto, que puede parecer un poquito contradictorio, tener templanza, pero ser rápido. O sea, no nos pongamos nerviosos, pero no nos durmamos en los laureles. A nivel de plan de reestructuración, digamos que hay como 3 grandes puntos. Uno sería el plan social, ¿vale? Que volvemos a insistir, a nivel de prevención de riesgos y a nivel de cuidar el talento de la empresa. Luego tenemos lo que llamamos reestructuración estratégica y luego la reestructuración operativa. Cuando hablamos de reestructuración estratégica, y aquí amplío un poco lo que estaba hablando antes, tenemos que tener muy claro pues lo que los libros de texto de las escuelas empresariales hablan del core business, ¿no? Es decir, qué es lo realmente nuclear, qué es lo principal de nuestro negocio. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque eso es lo que tenemos que defender y eso es lo que tenemos que potenciar. O sea, al final esto es como una margarita y tenemos que quedarnos con lo realmente importante de la margarita. Seguramente en todas las empresas hay muchos procesos que son accesorios, que son pues como pétalos que realmente no son necesarios. Pues en estas situaciones tenemos que defender realmente el core business. Para saber qué es el core business, pues tendremos que preguntarle a nuestros clientes por qué nos compran y tenemos que preguntarnos a nosotros realmente para qué sirve nuestra empresa, ¿no? O, digamos, qué es lo que realmente aportamos en cuanto a valor. Paralelamente, haremos un estudio de costes y rentabilidades estudio de costes y rentabilidades sobre todo para saber de todos nuestros productos, de todas nuestras líneas de negocio, de todas nuestras unidades de negocio, donde generamos más rentabilidad y es posible que existan ciertos productos, ciertas líneas en las que, bueno, no estábamos generando demasiada rentabilidad, mucha rentabilidad, o incluso estábamos generando rentabilidades negativas o perdiendo un poquito de dinero, pues este es el momento para dejarlas de lado, ¿no? Por lo menos momentáneamente. Porque en este momento inversiones, digamos, cuanto menos mejor. También tenemos que tener claro a nivel de competencia qué es lo que está haciendo nuestros competidores. Esto es importante porque hay muchos competidores que se habrán dormido, que se estarán durmiendo, que no estarán haciendo sus deberes y eso son oportunidades que podemos aprovechar, ¿vale? Y a nivel de reestructuración operativa, cuando tenemos claro el core business y cuál es la rentabilidad de nuestros productos, líneas de producto, unidades de negocio, etcétera, etcétera, tenemos que hacer una reflexión sobre los procesos porque seguramente al simplificar la empresa, que al final es lo que estamos haciendo, podremos realizar una reducción de los procesos, quedarnos con los procesos realmente clave. Y eso conllevará la posibilidad de reducir costes tanto de personal como incluso de estructura, ¿no? Y costes externos de proveedores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Relacionado con esto, al simplificar nuestra empresa,
podremos proceder a una reestructuración de la plantilla, seguramente tendremos menos demanda, tendremos menos producto, con lo cual nos veremos obligados o podremos aprovechar la oportunidad de hacer un ERTE, ¿vale? Tenemos que decidir qué clientes y qué productos tenemos que priorizar y qué clientes y qué productos tendremos que congelar o desechar o incluso eliminar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues decidir tomar decisiones a nivel de plantas, plantas productivas y lo que es la gestión de compras, ¿no? Centrándonos en esta nueva gama de producto y este nuevo modelo de negocio, digamos, reducido, ¿no? que se nos va a quedar. ¿Vale? Centrándonos en lo que son clientes y productos, ¿vale? Tenemos que ser muy conscientes de que los clientes, entre comillas, van a ser exigentes, ¿vale? Pero nosotros tenemos que dar exactamente lo que tiene que cubrir sus necesidades básicas, ¿no? A nivel de producto y servicio. Y sobre todo que esté muy alineado con nuestro core business, ¿no? Con nuestra razón de ser. Pues hablamos de redefinir la propuesta de valor a lo básico, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues bueno, en el recuadro de la derecha, un ejemplo que hemos puesto. Si tenemos una gama básica, tendremos una producción básica, podremos tener un stock básico, con lo cual tenemos unas compras básicas. ¿Qué beneficios nos va a reportar esto? Pues a nivel de gama, pues mayor eficiencia comercial y mayor nivel de servicio, porque podremos asegurar el suministro, ¿vale? de la gama que nos quedemos. A nivel de producción, operaciones, pues mayor eficiencia operativa, porque tendremos menos productos. A nivel de stock, mayor eficiencia en circulante, ¿vale? Necesitaremos menos stock, ¿vale? Y a nivel de compras, pues podremos asegurar el suministro porque tendremos la capacidad financiera para poder hacer las compras. Y aquí hay una reflexión que también queremos dejaros, que es que claro, cuando pase todo esto, entendemos que la demanda se habrá reducido. Pero es que además seguramente el cliente será distinto. O sea, al final el consumidor final se va a pasar 1 mes y medio en casa y por lo menos durante unos meses habrá adquirido una serie de costumbres o de tendencias o como lo queramos llamar que no van a desaparecer de un plumazo. Al final la sociedad habrá cambiado, ¿no? Estaremos más en casa, trabajaremos más en casa seguramente, iremos menos a restaurantes, nos atraerán menos las aglomeraciones y bueno, al estar más en casa pues seguramente cocinaremos más en casa, etcétera, etcétera. ¿Vale? El segundo punto que queremos hablar a nivel de plan de reestructuración es la reestructuración de plantillas. Y aquí queremos hablar de los ERTEs. Y hay como dos grandes diatribas, ¿no? Dos grandes opciones hablando de ERTEs. Digamos, hay 4 tipos de ERTEs, aquí vamos a hablar de 2. ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Que el ERTE por fuerza mayor básicamente habla de una circunstancia imprevisible e inevitable que deriva en situaciones de carácter excepcional y dura hasta la finalización de la circunstancia. Podemos decir, ya, pero yo no tengo un restaurante que me lo hayan cerrado, que eso ya os avanzo que es fuerza mayor, pero yo soy un proveedor de un restaurante, con lo cual, ¿me puedo acoger al ERTE de fuerza mayor? Pues no, no te puedes acoger al ERTE de fuerza mayor. Te tendrías que acoger al ERTE por causas productivas. El ERTE por causas productivas habla de justificaciones productivas y eso se resume en una caída de la demanda. Como mis clientes, es decir, mi demanda ha cerrado, con lo cual se me ha caído, entonces el ERTE que tengo que aplicar es ERTE por causas productivas, ¿vale? Por ejemplo, una cadena de tiendas tiene una parte de tiendas que es un ERTE por fuerza mayor, pero la central tiene que justificar, y aquí hablamos de justificar el nexo causal, ¿vale? De el cierre de las tiendas para aplicarse el ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Aquí, bueno, nosotros no somos abogados, pero sabemos un poco esto de qué va y de hecho un poco lo estamos trabajando, ¿no? con despachos.
otras diferencias entre ERTE fuerza mayor y ERTE por causas productivas. El ERTE fuerza mayor se puede aplicar al 100% del tiempo productivo de la jornada. El ERTE por causas productivas entre un 10% y un 70%. Y otra gran diferencia es que el ERTE por fuerza mayor, digamos que lo comunica la empresa a los representantes legales y no existe un periodo de consulta con los representantes legales de los trabajadores. ¿Vale? Se comunica a la situación a la autoridad laboral. En cuanto al ERTE por causas productivas, sí tiene que haber una comisión negociadora, se tienen que nombrar representantes legales de los trabajadores y se tiene que negociar con ellos. En un plazo de 5 o 7 días se puede hacer todo el proceso para causas productivas, desde lo que es la elección de los representantes legales hasta lo que es la negociación del ERTE y la presentación a la autoridad laboral. ¿Vale? Aspectos importantes para el ERTE, pues hay uno muy importante que es la memoria del ERTE. Se llama memoria justificativa del ERTE, con lo cual tenemos que justificar muy bien y de una manera muy objetiva, digamos, cuáles son las razones por las cuales la empresa presenta un expediente de regulación. Tiene que ser muy objetiva y además esto tiene que servir no solo para presentar a la autoridad laboral, sino también para explicar a nuestros trabajadores, digamos, lo que está ocurriendo y cuál es el plan de negocio, ¿no? dentro de esta situación. Aquí hay un punto, Guillermo, por añadir también en cuanto a ERTE causa fuerza mayor y causas productivas, más allá de que en ocasión alguien haya tenido que hacer el de causa por fuerza mayor y con causa nexo causal levantar el cierre de toda la actividad. Las fuerza mayor, de momento está prevista que a final de mes se levante, ya veremos si tiene que prolongarse, pero lo que está claro es que una vez se levante las causas de alerta de fuerza mayor, va a haber que pasar a otro tipo de ERTE por causas productivas o económicas si la situación es más complicada, ¿no? Por lo tanto, sí que es importante que si sabemos que hemos trabajado un ERTE por causas de fuerza mayor, que ya nos pongamos en marcha para trabajar el de causas productivas, en función de las pautas que antes planteábamos, para que de forma, durante estas semanas que quedan de cierre por causa de fuerza mayor, se pueda estructurar la memoria, se pueda hablar con trabajadores, se puedan elegir a los enlaces a los representantes de los trabajadores. Hay un aspecto también que complica el proceso por toda la parte de no presencial. Por lo tanto, sí creemos que es muy importante el ponerse ya a trabajar en el por causas productivas si el que se ha trabajado es el de fuerza mayor, ¿no? Perdón, y bueno, aquí os dejamos, pero esto para si queréis os lo podéis mirar luego, cuáles son los contenidos, ¿no? de cada uno de los ERTEs presentados por las diferentes causas. Para que en casi todos, menos de fuerza mayor, que la justificación es muy concreta, ¿no? por lo que es la causa de fuerza mayor. En el resto, pues hay una parte financiera, una parte de lo que es cambio en la actividad, ¿vale? Y luego la parte de desarrollo jurídico, básicamente. ¿Vale? Importante, y lo que es imparcialidad en los análisis, utilizar una perspectiva matemática y numérica, y luego es muy importante no centrarnos, digamos, no centrar la viabilidad de la empresa en lo que es la reducción de los costes de personal. Tenemos que mostrar que tenemos una voluntad, y tiene que ser así, además, en la realidad, de realizar una revisión absoluta y global de toda la estructura de costes. Digamos que no podemos permitir, no podemos ni permitir ni explicar en la memoria que todo el efecto de mejora o de ahorros va a recaer en los trabajadores. No tiene que ser así. Tiene que haber siempre otro tipo de acciones. Hablamos de renegociar con proveedores, con alquileres o bueno, un poco lo que hemos ido comentando antes, ¿vale? Los pasos a seguir para la ejecución de un ERTE es, elegir un comité de representantes de los trabajadores, si no lo tenemos,
notificar la situación a este comité de representantes, de delegados de los trabajadores, ¿vale? Elegirlos, luego negociar la memoria con estos representantes, presentar esta memoria a la autoridad laboral y esperar la resolución final por parte de esta autoridad, ¿vale? Esto en la resolución creo que eran 5 días, ¿no, Sergio? Le he ampliado 2 semanas en Valencia y decir que el silencio es silencio positivo. Silencio administrativo positivo después de 5 días, ¿vale? Para esto, claro, a día de hoy que muchas empresas estamos teletrabajando, mejor dicho, hay muchas herramientas tecnológicas que nos pueden dar soporte y velocidad. Bueno, por ejemplo, Signaturit, que lo que hace es, digamos, dar la oportunidad de que la gente firme los documentos que le estás enviando y tiene también un soporte legal, ¿no? Y luego, bueno, está Teams, como Hangouts, como otras herramientas para hacer videoconferencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Siguiendo con el plan de reestructuración, punto 3, aunque no sé si en este orden, yo creo que lo pondría el primero o el segundo, es la gestión de tesorería. Y aquí hablamos de caja, de cobros y de pagos. Y esto es uno de los aspectos que en las crisis, y seguramente más en la crisis de 2008-2012, porque había mucha menos liquidez y los bancos, digamos, que se estaban retrayendo más y no como ahora, pero no deja de ser importante. Esto es lo que nos va a dar, digamos, la vida o la muerte. ¿Vale? Hay un dicho inglés que a mí me gusta mucho, que dice que las ventas son vanidad, la rentabilidad es salud, pero la caja es la realidad. Y es verdad, al final si tenemos caja es cuando sabemos que el negocio está vivo, ¿no? y que el negocio es viable. Tenemos que defender a muerte la caja, tanto lo que es la gestión de los cobros como la gestión de los pagos. A nivel de cobros, pues pongo ejemplos, cosas que hemos hecho, incluso descuentos por pronto pago, liquidaciones de stocks de productos, digamos, con poca rotación, adelantar cobros, digamos, de partir pedidos, de partes de pedidos que tenemos preparadas, las servimos 2 veces y no les cobramos el transporte, pero por lo menos adelantamos cobros. Y a nivel de pagos, pues bueno, al final se trata de negociar. Y a nivel de pagos es muy importante, sobre todo con los proveedores y más aún con los bancos, tener siempre canales de comunicación abiertos. Cuando no vayamos a poder pagar, avisemos, digámoslo. Renegociemos, partamos los pagos, negociemos carencias, negociemos prorrateos hasta final de año o hasta el año que viene. Digamos que a día de hoy, como todo el mundo está igual, esa es la buena noticia, todo el mundo, digamos, está dispuesto a negociar, porque todo el mundo quiere cobrar, ¿no? Tarde o temprano quiere tener cierta seguridad de que va a cobrar. Cuando no hay comunicación es cuando vamos a generar muchos más problemas. ¿Vale? Continuando con esto, bueno, no tanto foco en la cuenta de resultados, sino foco en la caja, control absoluto, gestión de cobros y pagos, negociar con proveedores, estructurar los pagos acorde con lo que generemos de cobros. Es importante tener una proyección de tesorería para las próximas semanas, ¿vale? Y hablo de semanas, teniendo en cuenta lo que vamos a ir cobrando y lo que nos vamos a poder permitir pagar. Y a nivel de los bancos, bueno, bancos y Seguridad Social y Hacienda, se puede aplazar, se puede refinanciar, se puede negociar, pero no se puede no pagar. Y esto es muy importante porque nos podemos meter en un lío con embargos,
salir en el RAI, en el registro de impagados, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí es importante también, sobre todo a nivel de bancos, tener claro o dejarles claro que vamos a salir de esto, ¿no? O sea, es importante tener, y no solo para ellos, sino también para nosotros, tener, digamos, un plan de negocio que gracias a su intervención o gracias a lo que negociemos con ellos nos va a permitir sobrevivir, ¿no? O sobrevivir o salir de esto con, digamos, con ventaja. Aquí, cosas importantes a tener en cuenta. Bueno, tenemos que saber lo importantes que somos para ellos. Cuanto más riesgo tengan con nosotros, pues seguramente más nos ayudarán. Y tenemos que ser, pues, transparentes y fieles. Aquí hablamos de acuerdo de homologación bancaria porque si tenemos mucha deuda con un banco y poca con muchos, si negociamos con ese banco con el que tenemos mucha deuda, el resto de bancos les podemos homologar, es decir, les podemos obligar a igualar las condiciones que hemos renegociado con el banco principal, ¿no? Por así decirlo. Y el último punto, a nivel de comunicación, tanto externa con proveedores, lo que hemos dicho, mantener línea de comunicación constante con los proveedores, siempre contestar, siempre pedir, pero digamos, dándoles seguridad de que van a cobrar y transmitirles confianza y transmitirles que tenemos un plan. ¿Vale? A nivel de clientes, pues lo mismo, transmitirle disponibilidad, darles siempre visibilidad y sobre todo seguridad de que lo que pidan se lo vamos a servir en tiempo y plazo, pero también negociar con ellos los nuevos plazos si necesitamos cambiarlos. ¿Vale? Y a nivel interno, realizar un plan de comunicación y sobre todo un plan social, porque bueno, hay gente que pues tiene sus hipotecas, tiene su problemática, pueden tener gente enferma incluso, y tenemos que estar muy cerca de ellos, tanto para compensar una posible pérdida económica que les puede causar un roto, pero también puede estar cerca a nivel emocional, ¿no? Que al final todas estas cosas dejan mucho pozo y puede ser un pozo positivo. Aquí, pues importante qué es lo que comunico, cómo lo comunico a nivel de canales y cuándo es el momento oportuno, ¿no? ¿Y cómo afrontamos todo esto? Pues bueno, tenemos que cambiar el chip. Las cosas son como son y no como nos gustarían y tenemos que ser rápidos a la hora de darnos cuenta de esto. Seamos optimistas, es importante que no cunda el pánico y sobre todo transmitir seguridad a todo el mundo, a todo nuestro entorno, proveedores, clientes, bancos y sobre todo a nuestros empleados, ¿vale? Trabajar en soluciones y no en problemas, digamos que seamos ejecutivos. Es mejor ejecutar mucho y con menos análisis que al final hacer muchos análisis y tomar tres soluciones, porque seguramente vamos a tener que tomar muchísimas soluciones en poco tiempo. A nivel de análisis, seamos analíticos, pero rápidos y sobre todo tengamos un plan. Es importante tener un plan, seguirlo a rajatabla y también es verdad que aunque tengamos un plan, ese plan tiene que ser flexible, ¿vale? Y sobre todo transmitir optimismo. Y o sea, al final estamos en una situación muy complicada. A todos nos gustaría estar en una situación mucho mejor, pero la realidad es la que tenemos. Y yo estoy seguro bueno, que al final vamos a salir y tenemos que un poco, pues como en este caso, colaborar entre todos y ayudarnos porque tanto dentro de la empresa como entre diferentes empresas, porque al final, bueno, esto tendrá que acabará y bueno, esto será una experiencia de la que habremos aprendido, aunque sea a palos, pero bueno, será una experiencia más, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, abrimos, Sergio, el turno de preguntas, ¿vale? Y un poco
encantado de responderoslas. Si tenéis alguna inquietud, alguna duda. Hay una por privada, no sé si alguien te conoce, que pregunta que cómo, a nivel personal, a nivel directivo, cómo mantener la templanza, ¿no? Hablabas de templanza. Entonces, ¿cómo mantener la templanza, Guillermo? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, pues hay momentos en los que es complicado, pero bueno, al final creo que es importante mantener un equilibrio entre lo que es la emoción y lo que es la realidad, ¿no? Al final, pues como directivos somos también responsables, ¿no? de la empresa y también de muchos empleos, de muchas personas y incluso, bueno, y de muchas familias, con lo cual creo que no nos podemos permitir ponernos nerviosos más de mediodía, que eso fue ya hace 2 o 3 semanas, y bueno, tenemos que centrarnos mucho en lo que es la gestión y en la dirección y lo que tenemos que hacer. También ahí es importante, y sobre todo en un entorno de trabajo diferente y a veces complicado, pues porque tenemos pareja que puede que también trabaje, tenemos los niños, tenemos familia, podemos tener gente enferma en su casa y estamos preocupados. Y bueno, al final es un tema de intentar ser lo más objetivo posible y al final reconocer bueno, que todos no podemos hacerlo todo y que tenemos que colaborar y digamos, alinear a la organización para que todo esto salga. Es un poco mi consejo. Pregúntame por aquí cómo se valora el contar con una cobertura de riesgos, crédito de caución, Solunión, COFACE en este momento. Si queréis contesta y en ese caso me planteo una respuesta. ¿Cómo lo valora? A ver, nunca está de más, lo que pasa es que ahora es un momento complicado incluso para ellos, porque yo un poco la información que tengo de ellos es que hay sectores que digamos, que han cerrado mucho crédito y, por ejemplo, estoy pensando en, bueno, obviamente en empresas de retail y tal, y ahora es complicado. Si te pueden asegurar, creo que es un gran momento. O sea, si en el sector que tú quieres, de los clientes que tú quieres asegurar, o que la persona que ha preguntado quiere asegurar, a mí me parece, vamos, me parece el mejor momento que pueda existir. Yo solo añadiría que en este caso, como los procedimientos para que esté asegurada la cantidad que aseguras, tiene que ser que ante una situación de mora de pago hay que comunicarlo, va a ser bastante razonable que eso pueda darse muy en función de qué tipo de cliente tengas, ¿no? Con lo cual, asegurar algo que a los 4 días seguramente vas a tener que comunicar que no cobras, va a quitarte el seguro. Entonces, hay un planteamiento muy importante de determinar que eso que aseguras está dentro de un proceso normal de cobros y, por tanto, los riesgos son bajos a corto o medio plazo. Luego, a largo plazo puede pasar de todo. Pero asegurar a corto, si hay riesgo de cobro y además, una vez vencido el plazo, tienes que comunicarlo para que ellos, de alguna forma, replanteen el riesgo, bueno, pues es una buena herramienta, pero con sentido común, ¿no? Hay otra segunda... Sí que es importante, y un consejo vamos, que he aprendido hace mucho tiempo, es mejor que tener el riesgo de cobrar es no vender. O sea, lo peor que te puede pasar es vender y no cobrar. Mejor no vender. Si no estamos seguros, pues mejor facturar menos, quedarnos con el stock y vendérselo a otro. Hay una reflexión, a continuación, la leo tal cual, y si queréis luego también comentamos. Tal y como habéis comentado, esta crisis puede tener una recuperación en V, U o L. Todas las medidas que estáis comentando giran en torno a la contención del gasto, control de tesorería, etcétera. Todo esto me lleva a pensar que dicha recuperación será larga. ¿No creéis que la recuperación será en forma de V? ¿Cuál es vuestra opinión? Yo sinceramente, o sea, como no tengo una bola de cristal, lo que yo haría y lo que yo intento hacer es prepararme para lo peor, prepararme para la L y rezar para la U o para la V. Sí, en este caso también, tal como se ha planteado, de hecho al principio lo hablábamos, tener hipótesis de partida razonablemente pesimistas
actuar con una política de gestión y del control pensando en ese escenario pesimista, ser prudente. Por supuesto, al principio ha sido una situación mucho más de asumir una serie de golpes que en 2 o 3 semanas, lo que antes podía tardar meses, se ha tenido que hacer en cuestión de casi días. Por tanto, en esta situación del ejemplo que ponía Guillermo, de ese meteorito que llega a la Tierra, sí que buscar cobijo a toda velocidad, reducir tu consumo energético y ser capaz de medio hibernar, y a partir de aquí ir viendo qué pasa alrededor tuyo, de lo que podemos ver de China, de Italia o de otros países, o ir viendo otros sectores, para a partir de aquí ir viendo cómo vamos levantando la cabeza, ¿no? Claro. Si es una V, fantástico. Crecer y gestionar el crecimiento con, digamos, siendo más pequeño, es más sencillo porque es más alegre. Basar todo el futuro en que los ingresos vendrán y entrar en la trampa que aprendimos en la crisis de cuánto tengo que vender para pagar lo que soy. Eso es una gran trampa. El tema en este momento es cómo debo ser para ser útil, ¿no? Y en eso debo ser está para qué sirvo y, por otro lado, entender que los costes y la caja está alineada con aquello que tiene en este momento valor. Y conforme el escenario se vaya aclarando, pues podré empezar a plantearme retornos a 3 meses, a 6 meses, a 9 meses, pero de forma progresiva. Hoy creemos que es en la fase que estamos, hay que ser razonablemente prudente, pesimista. El gobierno cada 15 días o cada semana ha ido prolongando 15 días más el estado de alarma, y creo que hay que contemplar que esto pueda estar no el mes de abril, sino incluso mayo. Hay que contemplar que las tiendas no se abran hasta junio. Hay que contemplar escenarios hipotéticamente pesimistas y tomar decisiones y dimensionarnos para eso. Y si luego el escenario cambia, eso que nos encontramos. Pero si no cambia y basamos toda la recuperación en que va a ser una V, estamos dejando elementos externos en nuestro futuro. Y creo que hay que... Sí. Y hay otro punto ahí importante, es que todas las medidas que estamos, o que nosotros que hemos planteado, digamos, la buena noticia es que son reversibles. O sea, tú el ERTE, si de repente la demanda te sube, lo puedes cancelar, lo puedes suprimir. Puedes mejorar tus condiciones de pago a los proveedores, puedes cancelar créditos o préstamos que te hayan dejado. Entonces, por eso mi recomendación es preparémonos para lo peor y, oye, todo lo que venga a partir de ahí, pues obviamente mejor, pero así nos aseguraremos nuestra supervivencia en el peor de los casos. Y en esta línea, cuando hablábamos del macro general del plan de reestructuración, hay 3 grandes focos, ¿no? Salud y talento, reflexión estratégica y reestructuración operativa, ¿no? Bueno, pues tenemos ahora una serie de semanas por delante en la cual las medidas de liquidez y las medidas de ERTE nos permiten hacernos más pequeños, intentar acoplarnos a ese volumen de negocio que pueda haber, y en este caso también con ciertas moratorias según el tema de impuestos, pero solamente con la PIG bastante tiesa, cuando no con ciertas pérdidas. La liquidez nos puede dar cierta tranquilidad aparentemente de que disponemos de tiempo, pero que ese tiempo sea para reflexionar y para alocar recursos en aquellas actividades que tengan sentido, y sí que ir reestructurando la compañía para un nuevo cliente, para un nuevo mercado. El cliente va a ser distinto. Si se tiene la suerte de que hay capacidad de encontrar pequeños océanos azules, se podrá crecer, pero seguramente será un océano azul de un cliente que busca cosas y productos y servicios distintos. Seguramente un cliente que, si cabe, ya estaba digitalizándose y todo este proceso ha hecho que sea mucho más digital. Con lo cual, si había planes de desarrollo de web o de canal online y estaban a medias, pues seguramente nos pilla un poco como a paso cambiado, porque si nuestra competencia ahí está más desarrollado, vamos a tener cierta desventaja, ¿no? Entonces, hay cosas que van a cambiar y, por tanto, esa reestructuración tiene que ser enfocada a cómo sigo siendo útil a un cliente nuevo, cómo soy capaz de aportarle valor, por tanto, cómo crezco en ventas en función de esa gama de servicios y productos, se aumenta un precio inicialmente más competitivo, y a partir de aquí los recursos que tengo en la compañía, cómo me reestructuro a nivel de procesos, a nivel de dimensionamiento, a nivel de inversiones, para ser capaz de que mi EBITDA vuelva a ser positivo, ¿no? Que la caja no se emborrache, que la tesorería y la liquidez no se emborrache, que puede parecer que nos da tiempo para que las ventas crezcan, no hacemos los deberes y no nos reestructuramos como toca. Hay liquidez, pero la PIG en este caso sigue siendo negativa, no generamos caja, y pensemos que ahora la caja nos va a permitir activar ciertas pérdidas.
pero esas pérdidas hay que revertirlas para llevarlas a positivo, para poder pagarlas y que la compañía gane dinero, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Esperar a pedir dinero o lanzarte a por un ICO? Si crees que puedes aguantar. Bueno, si quieres, Guillermo contesta. Yo, más vale pájaro en mano que ciento volando. A día de, bueno, un poco las últimas noticias que tengo es que los bancos, de hecho, por ejemplo, Sabadell ha empezado hoy a dar ICOs y, bueno, la buena noticia es que están siendo por ahora no demasiado restrictivos. Obviamente depende de cada banco, de cada banco y de cada empresa, de sus condiciones y de sus circunstancias. Pero yo, vamos, prefiero tener, y sobre todo porque además los costes financieros a día de hoy no son muy altos, los tipos de interés son bajos, yo prefiero tener dinero o tener, digamos, el crédito, aunque no haga uso de él. Pero vamos, más que nada por prudencia, por lo que pueda venir. Y en este caso también diría que pensemos mucho otra vez, igual que hablamos de para qué servimos a nuestros clientes, cómo de importantes somos para nuestros bancos. En función de lo importante que seamos para ellos, su predisposición para darnos será mayor o menor. Y al final los bancos lo que están haciendo también, entiendo, es proteger sus balances, por tanto, convertir préstamos propios en préstamos con cierta garantía del Estado, y eso da cierta, digamos, situación de favorecer de alguna medida al cliente que ya esté vinculado con ellos, por riesgo y por vinculación, y menos con el cliente que tenga menos vinculación. Eso por un lado es hasta cierto punto normal, ¿no? Por tanto, estoy con Guillermo, creo que vale la pena tener distintas fuentes de financiación, asegurar que por ahí no habrá problemas y acabar teniendo que pagar al cabo de un año 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 euros más por un cierto rating un poquito más caro. Creo que en este momento, en el corto plazo, la PIG no preocupa, solventemos la liquidez, pero luego sí, estemos atentos a los clientes, veamos qué quieren y a partir de aquí reestructurémonos y dimensionemos en gama, en producto, en estructura, para, por supuesto, volver a ganar dinero y que ese sobrecoste en la parte financiera se quede como un mal sueño, ¿no? Y recordemos que todo esto es para acabar estando mejor que la competencia. No pensemos que no nos va a doler, no pensemos que no vamos a perder los plumas por el camino, no pensemos que no vamos a perder algo de dinero por el camino. Bueno, eso es algo que es parte de este proceso. Bueno, también es verdad que hay otros que quizás sean capaces de pivotar más rápidamente y reestructurar más rápidamente y encontrar aporte de valor y, por qué no, crecer, ¿no? Seguro que habrá gente que será capaz de encontrarlo, ¿no? Y otras compañías que están en sobredemanda. Conocemos empresas que prácticamente nos han logrado producción, pero casi y están teniendo, sobre todo en alimentación, que cubrir demandas clientes. Pero otra vez, también gentes con un cierto tamaño para responder a estas sobredemandas, porque es otro elemento. También el tamaño y toda crisis, algo que hemos aprendido de pasado es que estas crisis reducen el tamaño de mercado, afectan más a los pequeños también, por otro lado, y después de esto suele haber procesos de concentración, en cuanto que hay gente que bueno, se ha quedado más débil, se ha quedado más afrontado peor el reto y, por tanto, o se eliminan o acaban siendo adquiridas o compradas, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo no veo más preguntas. Llevamos 1 hora y cuarto. No, bueno, aquí sí. tenéis un teléfono de un poco, si tenéis alguna duda, os pasaremos nuestros contactos y solo, bueno, si tenéis alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, pues os lo agradecemos que nos los paséis. Nosotros encantados de echaros una mano. Para nosotros ha sido un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias. Poco más que decir. Por último, quería preguntaros si esta presentación la podremos enviar a las personas que han asistido a esta conferencia. Eso, la jefa de comunicación, Amparo, que conteste esa pregunta, que luego nos pone... Por supuesto, sin ningún problema, la vamos a poder enviar. Sí, vale, claro. Pues entonces os la remitiremos desde AGED, ¿vale? A todas las personas que han asistido. Y bueno, muchas gracias por colaborar y por haber estado aquí, y en especial gracias a Improven. Un placer, y creo que es parte de nuestra responsabilidad y nuestra voluntad del conocimiento que tenemos, compartirlo y que sea accesible para
para muchos de los jóvenes empresarios que tienen un sueño, que llevan mucho tiempo trabajando por levantar su empresa, por levantar sus proyectos y que ahora esto parece un mal sueño. Yo también pensaba que las herramientas de gestión que desarrollamos en 2008, 9, 10 iban a estar en el baúl de los recuerdos y mira por dónde han tenido que salir todas a toda velocidad, en tiempo récord y, por supuesto, teniendo un matiz ahora muy importante, que es una crisis sanitaria y eso da un enfoque no radicalmente distinto, pero diferente, por supuesto, poder compartirlo con todos vosotros y que os sirva, ¿no? Porque al final entendemos que cuanto mejor le vaya al empresario, cuanto mejor le vaya a la empresa, está claro que la sanidad de la salud es lo vital, pero tenemos que recuperar y reconstruir, digamos, mucho de lo que por estas últimas semanas y meses se va a quedar por el camino. Y solo con gente con voluntad, con emprendimiento, con capacidad de crear y será la que puede ayudar a que mantengamos un cierto estado de bienestar. Con lo cual, encantado de contribuir con nuestro conocimiento y que toméis las mejores decisiones posibles, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias y doy por finalizado el webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.